a partir de ese libro. Y la Vulgata latina se dice que fue de los originales. O sea, no hablemos de los originales, porque ya con el tiempo... Se usaba el griego más que nada. Sino las copias de los originales. Hablemos de eso porque se fueron traspasando a lo largo del tiempo, porque los materiales que estaban hechos con el tiempo se iban deteriorando. Entonces, pero recordemos que los judíos eran súper celosos en ese sentido, claro. Llevaban un registro de cada letra, de cada sílaba, de cada frase, entonces, independiente que haya sido copia de copia, sí eran copias fidedignas de lo que había sido. Había un respeto, o sea, y había todo un ritual que ellos hacían, incluso para cada vez que se acercaban con un temor a traducir, a copiar de los otros escritos que ya iban haciendo. Y esa forma se preservó. Y Jerónimo tuvo acceso a eso, tuvo acceso a las copias del originales, y por eso hizo una traducción fidedigna que sirvió de base para otras traducciones. La Vulgata latina fue una de las últimas de ese tiempo que se permitió traducir, porque una vez que estuvo lista esa Biblia, ya en el concilio de Tolosa, en 1229, se prohibió la lectura de la Biblia, se prohibió mucho más la traducción de la Biblia. Entonces, a partir de la Vulgata es como que todo proceso de trabajo... Como que hubo un retroceso también. Se prohibió por siglos que los laicos pudieran tener acceso a la palabra de Dios. Quedó solamente encerrado en los monasterios, en acceso a unos pocos, y la Iglesia Católica en ese tiempo se daba el derecho de interpretarla, ¿no? Claro, solo ellos podían leerla e interpretarla. Y los que querían adquirirla a veces tenían que pagar grandes fortunas. Claro, o simplemente y el que no le gustaba la idea, muerte, ¿no? O sea, no había mucho que reclamar como nosotros ahora, que si no nos parece algo ya alzamos nuestra Claro, en ese tiempo surgieron también grupos que fueron previos a la reforma, como los valdenses, como los ringenses, que ellos también hicieron traducciones de la Biblia y las pusieron a disposición del pueblo. Por esa causa también ellos fueron perseguidos y llevados a la guerra. La verdad es que el tema de la traducción hoy en día es 1000 veces más fácil, entre comillas, que lo que le tocó a los antiguos. Claro, ya hay un montón de herramientas. Y así como después llegamos al tiempo de la Reforma, y conocemos a este gran reformador que es Martín Lutero, que aparte de ser un gran reformador, provocar un sacudón y volver a lo que era la escritura, él tradujo la Biblia al alemán, que fue un gran logro, porque él le dio también, hay algo importante dentro de la cultura, que él unificó el lenguaje alemán. Se hablaba mucho de dialectos y él logró una unidad a partir de su traducción, y dentro de lo que es la formación de la lengua alemana es altamente valorada la traducción de Martín Lutero, y aparte que él la puso a disposición del pueblo. El pueblo pudo tener acceso a lo que tantos siglos le fue negado, que era la palabra de Dios, y ellos la podían leer ahora en su propio idioma, en el idioma alemán. Pero te das cuenta cómo Dios utiliza todos los métodos para lograr sus propósitos. Así es. Si leemos la historia, Martín Lutero estuvo encerrado, escondido, traduciendo la Biblia. Y yo me pregunto, si no hubiese sido así, si Lutero no hubiese tenido que esconderse, ¿habría logrado el objetivo de traducir la Biblia? O a lo mejor ni siquiera se le hubiese pasado por la mente el traducir la Biblia al alemán. Sin embargo, Dios usa sus métodos para, de alguna u otra forma, llevarnos a su propósito. Claro. Y además que él fue un autodidacta, o sea, lingüísticamente hablando, él no tenía la formación ni las herramientas que ya se tienen en cuanto a lo que es el estudio de la lingüística. Como lo que fue la experiencia de Cameron Townsend. Cameron Townsend, sí. El tío Cam, como muchos lo conocemos. Claro, que fue a traducir la Biblia a los cachiqueles a Guatemala, y él no tenía ni la mínima, ni el mínimo conocimiento de lo que es fonética, y le costaba mucho. Cuenta la historia que llegaba un momento en el que él no sabía cómo interpretar o cómo transcribir uno de los sonidos, porque la K se pronunciaba de 3 formas distintas, y el pronunciarse de una forma significaba una cosa, de la otra forma otra cosa, y él estaba tan estructurado en su conocimiento de su idioma que no podía entender ni le llegaba la luz de cómo poder hacer un alfabeto para ellos. Entonces, por eso te digo, en el día de hoy, gracias al Señor, contamos con las herramientas para poder llegar hasta los pueblos y
traducir la Biblia de una forma un poquito más fácil. Así es. Cuando nosotros estuvimos haciendo la práctica allá en Ecuador, nos tocó ir a un lugar que se llamaba Quincahuán, y ellos, si bien es cierto, tenían la palabra en español, también la tenían en quechua, pero ellos hablaban quichua, que es una variante del quechua. Hay hartas variantes dentro del quechua. Sí, y a mí lo que me impactó fue el hecho de que ellos al final leían la Biblia en español. Nosotros preguntábamos por qué, entonces nos decían, lo que pasa es que la Biblia en quechua tiene tantas letras raras que hay W que nosotros no entendemos, y ahí es donde tú entiendes lo que significa la traducción de la Biblia a la lengua de su corazón, de un lenguaje que ellos puedan entender, porque en el fondo no estaban leyendo en quechua porque no era su lengua, y estaban leyendo en español que tampoco era su lengua nativa. Entonces algunos hermanos dicen, pero bueno, buscarán alguna lengua que se le parezca, como te decía en el día aquí. Sí, conversando con una persona ahí en la feria misionera. Pero no es lo mismo. O sea, yo le daba el ejemplo, decía, lea la Biblia en portugués, es un idioma muy parecido al nuestro, sin embargo, hay palabras que no podríamos jamás entender. Entonces, sí es importante poder traducir la Biblia al idioma del corazón de ellos. Así. Bueno, ya el tiempo está avanzando, nos quedan pocos minutos. Hay algo que tampoco podemos obviar y que es parte de la traducción, que viene un proceso posterior, que es la alfabetización. La verdad es que en muchos lugares, y nos tocó ver en un taller que hicimos, que hay montones de Biblias que están apiladas. El caso de Mapudungun. Y donde las personas no pueden leerla porque no saben leer el idioma en el que ha sido traducida su lengua. Entonces, uno de los enfoques también, aparte de la traducción, es la alfabetización. Yo quiero hacer un llamado a hermanos, hermanas que tengan habilidades o facilidades en el área de la alfabetización, a involucrarse con nosotros, a trabajar con nosotros, porque hay mucha necesidad de que personas puedan ser alfabetizadas. Sí, recién estaba llamando a la hermana Silvia, Padre de las Casas. Ella decía que ella no puede entender el Nuevo Testamento en Mapudungun, no lo puede leer, y ese es un problema de alfabetización. Claro, así que hay un desafío también, roleros. faltan traductores y alfabetizadores. Sí, bueno, una de nuestras alfabetizadoras, Anita Curín, que fue el acá de Temuco, antepasado a capacitarse a Perú, y ella ya es alfabetizadora, así que igual siguen faltando todavía. Siguen faltando, sí. No solamente termina la traducción, sobre todo en lenguajes que son orales, que no tienen una lengua escrita. Se necesita, después esas personas pueden enseñar a entender, a leer su lengua pero escrita. Sí, es un área bastante amplia. Es un área, claro. Y que lleva también, que requiere años y bastante paciencia, pero como digo, hay personas que tienen habilidades en estas áreas y que de pronto no entienden cómo servir con las capacidades que el Señor les dio. Bueno, aquí hay una puerta más ancha. Así que si alguien de mi hermano está sintiendo interesado, tiene esa habilidad, le gustaría la alfabetización, puede contactarse a través de letraschile.com o contacto, que es el mail, contacto@letraschile.com. De esa forma puede usted adquirir mucha más información. Bueno, ¿cuánto nos está quedando? ¿Cuánto? Quedan 5, 4, 3. Bueno, sí. Contar también que este año, gracias al Señor, vamos a poder tener nuestro encuentro nacional de letra allá en Santiago. Vamos a juntarnos de todo el país. Nuestro largo y angosto país, vamos a reunirnos en Santiago el día 17, 18, 19, 20 del mes de septiembre. Vamos a tener nuestro encuentro, y a la vuelta vamos a llegar con muchas novedades, porque es allí donde vamos a planificar varias cosas para este año y futuros que se vienen. No olvidar de nuestro desafío 2025, que es que una de las 2.000 y tantas lenguas que no tienen la lengua en su idioma tengan un proceso al año 2025, un proceso ya iniciado de traducción de la Biblia. ¿Quedan cuánto? 15 años. Queda poco, y van pasando rápido. Y son bastantes y hay que acelerar el proceso, si no van a pasar muchos años más en que muchas personas no van a tener la oportunidad de conocer a Cristo por no tener la palabra de Dios en su idioma. Le invitamos, le reiteramos para este martes a las 19:30 horas en Bunne 135, la reunión mensual de Redecom. Le invitamos ahí a compartir con otros hermanos que aman las misiones, que quieren aprender un poco más, involucrarse, saben quiénes están trabajando.
este martes, entonces le invitamos ahí en el Salón Verde. El Salón Verde está casi cercano a Miraflores, hay una puerta. Bueno, de todas maneras van a haber hermanos que le van a estar ahí indicando cómo ingresar. Y va a ser usted cordialmente bienvenido a participar.